Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la semana del queratocono. Soy su anfitriona, Judith Portorreal, oftalmóloga especialista en enfermedades de la córnea. ¿Qué es la semana del queratocono? A ti que me ves, la semana del queratocono es un evento dedicado a orientar y concientizar sobre esta enfermedad a raíz de que en el mes de noviembre se conmemora el Día Mundial del Queratocono. Así que no quisimos utilizar solo un día, sino toda la semana para orientar y concientizar sobre esta enfermedad. Durante esta semana estaremos repasando conceptos básicos que toda persona que tiene queratocono debería de conocer, pero además estaremos hablando sobre los últimos avances que han venido, que se están desarrollando con miras a mejorar la calidad de vida de las personas con queratocono. También estaremos conversando con pacientes con queratocono, estaremos viendo testimonios y estaremos haciendo un lanzamiento oficial de los nuevos servicios que tendremos disponibles para los pacientes con queratocono en nuestra unidad. Para los que no me conocen, soy Judith Portorreal, oftalmóloga de la República Dominicana y tengo una doble especialización. Básicamente, mis áreas de especialización son córnea y superficie ocular, segmento anterior y cirugía refractiva. Y como subespecialista en córnea y segmento anterior, una de las enfermedades que soy especialista en el área es el queratocono, pacientes con queratocono. Pero debo de decirles que realmente, luego de 10 años trabajando con pacientes con queratocono, yo tengo una unión especial a lo que es la enfermedad. Cuando yo regresé al país, que comencé mi práctica tanto a nivel público como a nivel privado, a mí me comenzó a llamar mucho la atención lo avanzado lo avanzado del queratocono cuando llegaba a mi consulta. O sea, la mayoría de los pacientes con queratocono que yo veía ya eran pacientes que estaban prácticamente de trasplante y tenían muy mala visión. Entonces, todos los pacientes tenían en común, muchos iban a ópticas, otros tenían oftalmólogos de cabecera, pero realmente se les diagnosticó tarde, o sea, se les diagnosticaba tarde el queratocono. Así que en aquel momento que yo no hacía redes sociales ni nada por el estilo, me planteo el objetivo de comenzar a orientar sobre queratocono para tratar de que aumentara la frecuencia del diagnóstico y que los pacientes no llegaran tan tarde a mi consulta. En aquel momento, como comencé a orientar desde cero, recuerdo que comencé con una foto explicándole a los padres que si tu hijo se frota los ojos podría tener queratocono, y recuerdo también que tenía un video donde yo explicaba que todo el que tiene queratocono se frotaba mucho los ojos, buscando que se prestara atención a que los niños y adolescentes que se frotaban mucho los ojos se sospechara y se diagnosticara a tiempo el queratocono. Y cuando comencé a crear contenido para redes sociales sobre queratocono, pues sin darme cuenta se comenzó a crear una comunidad en torno a esta enfermedad y a mi consulta comenzaron a llegar cada vez más pacientes con queratocono. De hecho, actualmente prácticamente Judith Portorreal, todas mis plataformas, tanto Instagram como YouTube y un poquito TikTok, se ha convertido realmente en una comunidad en torno a el queratocono. Y de hecho, aprovecho para pedirte en este momento que me dejes saber desde dónde estás viendo este video y desde cuándo perteneces a esta comunidad. El tema es que las redes sociales son las que, por así decirlo, me convirtieron en especialista en queratocono, porque en la medida que yo comencé a ver más pacientes con queratocono, comencé a notar cada vez más el déficit de opciones de tratamiento que yo tenía disponibles en la República Dominicana. De hecho, al poco tiempo de empezar a hacer redes sociales y a tener más pacientes con queratocono, el espacio me quedó pequeño,
luego me mudé a un localcito más grande, luego ese me quedó pequeño y seguimos ampliando y seguimos creando servicio en torno a la prevención, el tratamiento y la mejoría de vida de las personas con queratocono. Y casualmente hoy, 25 de noviembre, cumplimos 5 años de iniciar este proyecto de una clínica donde el centro de la clínica fueran los pacientes con queratocono. Así que, conversando un poco sobre lo que es queratocono, el queratocono es una enfermedad de la córnea que afecta a pacientes jóvenes, que se caracteriza porque la córnea es más débil de lo normal. Eso hace que se deforme, pierda la forma que normalmente tiene y adquiere esta forma puntiaguda o cónica, que es lo que le da el nombre a la enfermedad. Querato, que significa córnea, y cono. Queratocono, córnea en forma de cono. Básicamente es una enfermedad que empieza en la niñez o en la adolescencia, pero según una encuesta que hice en mis redes sociales, la mayoría de las veces se diagnostica cerca de los 20 años. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se viene a diagnosticar queratocono, normalmente la enfermedad ya lleva al menos unos 5 años de evolución, porque en las primeras etapas de la enfermedad se confunde con lo que es miopía, astigmatismo o un paciente normal, porque en las etapas iniciales de la enfermedad el paciente no presenta pérdida visual ni presenta todas estas aberraciones visuales que presenta el queratocono. Por eso es muy importante cuando hablamos de prevención de queratocono que, aunque no es una enfermedad que se pueda prevenir, es una enfermedad que se puede diagnosticar a tiempo para evitar la pérdida visual. Pero de eso estaremos hablando más adelante. Entonces, como les seguía diciendo, normalmente en las etapas iniciales, el queratocono es fácil identificarlo si observamos niños muy alérgicos que se frotan mucho los ojos y que tienden a desarrollar algún grado de miopía o de astigmatismo. Si conocemos un niño que presenta estas características, lo ideal es realizarle una topografía corneal para identificar si a nivel de la córnea hay signos sugestivos de queratocono. Esto es muy importante para los pacientes con queratocono que son padres. El queratocono es una enfermedad multifactorial. Tiene un componente genético y un componente ambiental. El componente genético puede ser o herencia familiar o mutaciones que se dan en el individuo. O sea que puede que tú tengas queratocono y otros miembros de tu familia tengan queratocono, o puedes que tú seas el primer miembro de tu familia con queratocono porque cuando te estabas desarrollando sufriste una mutación que hizo que desarrollaras queratocono. Pero para el que ya tiene queratocono y lo sabe, debe de conocer que sus hijos, un porcentaje de sus hijos, tienen el riesgo de desarrollar queratocono, por lo cual es muy importante que los niños, hijos de personas con queratocono, siempre tengan un chequeo anual de rutina desde el primer año de edad. Y si durante alguno de esos chequeos el niño manifiesta miopía o astigmatismo, es necesario realizar una topografía corneal. De igual manera, si eres paciente con queratocono y tu hijo se frota mucho los ojos, es necesario estabilizar y controlar las alergias, ya que frotarse los ojos es el primer factor de riesgo para desarrollar queratocono. Entonces, con esto respondemos la pregunta. ¿El queratocono se puede prevenir? La verdad es que no. Existen pruebas genéticas que nos podrían ayudar a saber si un niño tiene la anomalía genética que lo predispone a desarrollar queratocono, pero realmente que podamos hacer algo para evitar que el paciente desarrolle queratocono, no. Ahora bien, lo más importante en queratocono es diagnosticar a tiempo, porque si diagnosticamos a tiempo, podemos a tiempo
tratar el paciente, tratar el niño, tratar ese adolescente antes que comience la pérdida visual característica de los pacientes que tienen queratocono. ¿Cómo se hace el diagnóstico de queratocono? Lo primero es la clínica, o sea, el oftalmólogo o el optómetra tiene que sospechar queratocono, pero luego tenemos que apoyarnos en estudios. Podemos diagnosticar queratocono con una topografía corneal simple, una topografía corneal de cara anterior. Hay muchísimos topógrafos en el mercado, pero para confirmar el grado de la enfermedad necesitamos ya topografías más especializadas, como por ejemplo el Pentacam, que la mayoría de ustedes que tienen queratocono probablemente habrán recibido, habrán tenido un Pentacam por lo menos en algún momento de su vida, porque el Pentacam, además de darnos información de la cara anterior, nos da información de lo que es la cara posterior de la córnea y del espesor corneal. Datos importantes para definir si tenemos que operar o no. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento disponibles en queratocono? Las opciones de tratamiento disponibles dependen del grado de queratocono y las necesidades del paciente con queratocono. No es fácil tener queratocono. El paciente con queratocono normalmente los ojos constantemente le pican, le arden. Es un paciente que termina desarrollando ojo seco crónico a muy temprana edad debido a las alergias a repetición. Es un paciente que desarrolla aberraciones visuales. Eso hace que cuando la luz ingresa a su ojo se disperse en múltiples direcciones y es una de las razones por las que el paciente con queratocono ve borroso y esa visión borrosa empeora en las noches. El paciente con queratocono es un paciente que va perdiendo la visión de manera paulatina porque es una enfermedad progresiva. Entonces, estos tres aspectos que marcan la vida del paciente con queratocono viene a marcar las opciones de tratamiento que tenemos disponibles. El tratamiento del paciente con queratocono debe estar enfocado en progresión, rehabilitación visual y alteraciones a nivel de la superficie ocular. Como el queratocono es una enfermedad de naturaleza progresiva, existe un procedimiento que nos permite endurecer y frenar lo que es la enfermedad, endurecer la córnea. Al endurecer la córnea, evitamos que la córnea se continúe deformando y con esto la enfermedad continúe avanzando y la visión continúe disminuyendo. Para endurecer la córnea y frenar la enfermedad, existe un procedimiento llamado crosslinking corneal. El crosslinking corneal realmente yo creo que es el procedimiento que más ha venido a beneficiar a los pacientes con queratocono. Antes, cuando tú diagnosticabas queratocono, era ponerle lente de contacto o ponerle anillos y esperar a que la córnea se deforme y la enfermedad avance hasta que ese paciente terminara en trasplante de córnea. Pero hoy en día, con ayuda del crosslinking corneal, si diagnosticamos a tiempo, ese paciente ya no tiene que perder la visión. Existen criterios para que un paciente pueda ser candidato a crosslinking corneal. Normalmente se toma como parámetro una córnea mayor de 400 micras. Ya dependiendo si tenemos una córnea menor de 400 micras, hay técnicas que podemos utilizar los oftalmólogos para hidratar la córnea, aumentar el espesor y que cumpla con el margen de seguridad a nivel de espesor corneal para poder realizar el procedimiento. Básicamente tenemos dos grandes procedimientos. Tenemos el crosslinking epi-on y el crosslinking epi-off. Cuando se refiere a epi-on o epi-off, se refiere al epitelio corneal. Se puede realizar desepitelizando la córnea o conservando el epitelio. La decisión de una técnica u otra ya es decisión del cirujano, pero sí en estudios de investigación se observó
que la técnica EPI-OFF, aunque es un poco más dolorosa en el posquirúrgico temprano para el paciente, mostraba un menor riesgo de recidiva en cuanto a la progresión. Pero la técnica EPI-ON, o sea, conservando el epitelio, que a veces se prefiere utilizar esta técnica en córneas delgadas, o si tenemos un niño que realmente entendemos, no lo queremos dormir y entendemos que no va a colaborar para el raspado, podríamos hacer la técnica EPI-ON. En el crosslinking corneal, el procedimiento es sumamente simple. La indicación siempre será progresión. Recuerden, si el queratocono no está progresando, probablemente la realización del crosslinking no sea necesario. Y además sabemos también que a partir de los 40 años de edad, la córnea sufre un endurecimiento natural, así que el queratocono se detiene. O sea que si ya estás cerca de los 40 o tienes un queratocono que no estás progresando, que no está progresando, entonces probablemente el crosslinking no es necesario y puedas utilizar ese presupuesto para aplicarlo en otras áreas de tu enfermedad donde sea más necesario. Recuerden, durante todo este evento estaremos respondiendo preguntas, así que cualquier duda, cualquier pregunta de cualquiera de los temas que estemos tocando acá o que todavía no hayamos tocado, nos las puedes dejar en los comentarios, que el último día estaremos respondiendo todas las preguntas. Entonces, ¿el crosslinking tiene riesgos? Sí, aunque es una enfermedad con una tasa muy baja de riesgos, eso no quiere decir que no tenga riesgos. Tiene el riesgo primero de que la enfermedad pueda seguir progresando a pesar de la realización del crosslinking. Por eso es importante que continúes yendo a tus seguimientos y a tus controles. Es un procedimiento con riesgo de infección, es un procedimiento con riesgo de inflamación de la córnea, con riesgo de que la cicatrización sea exacerbada y se pueda generar una cicatriz blanca a nivel de la córnea. De hecho, yo en mis pacientes lo vi una vez en una paciente, lo he visto también en pacientes de otros especialistas que vienen a mi consulta como una segunda opinión, y recuerdo que lo vi en Colombia, que vi un paciente que cicatrizó tan feo, con una cicatriz tan blanca que terminó en trasplante lamelar de la córnea. Por eso es importante que hables con lo que es tu cirujano sobre los riesgos del procedimiento, porque muchos pacientes entienden que no hay riesgo desarrollando este procedimiento y sí los hay. El segundo aspecto a tomar en cuenta en queratocono es la rehabilitación visual. Para mí la rehabilitación visual es uno de los aspectos más importantes del paciente con queratocono. ¿Por qué? Porque todos necesitamos ver bien. Realmente es sumamente difícil para el paciente con queratocono. O sea, yo digo que el paciente con queratocono la tiene peor que Cenicienta, porque Cenicienta por lo menos podía tener libertad hasta las 12. El paciente con queratocono después de las 6 de la noche está nervioso porque debido a la enfermedad las luces de los vehículos le molestan mucho. Hay pacientes con queratocono que son ciegos legales. ¿Qué es ceguera legal? Es el paciente que no ve la letra más grande, o sea, un paciente que tiene una visión peor de 20/200. Entonces, ¿qué es lo peor de tener queratocono? Que el queratocono no se ve, el queratocono no se nota. Entonces, a los pacientes con queratocono no se les trata como discapacitados visuales, no se les trata de manera especial. El paciente con queratocono, un paciente joven, en la edad de estudiar, en la edad de trabajar, en la edad de tirar para adelante, tiene que competir con el resto de sus iguales, pero con una desventaja, porque él no ve bien y lo peor es que no se nota que él no ve bien. Las personas no le creen al paciente con queratocono cuando dice que ve mal. Y si estás viendo este video en esta parte, déjame en los comentarios si eso te pasa. O sea, la gente no cree que el paciente con queratocono ve mal porque sus ojos se ven normales. Entonces, realmente la rehabilitación visual es fundamental para que el paciente con queratocono se pueda desarrollar,
porque para ser discapacitado visual no es necesario andar con un bastón. Si tu visión no es suficiente para ver la pizarra o para ver un computador, obviamente tú tienes una discapacidad. Ahora bien, la diferencia de la discapacidad visual por queratocono es que es reversible. Se habla de discapacidad visual cuando una persona ve mal, pero no tiene solución su problema. Pero en el paciente con queratocono, la pérdida visual es reversible. ¿Esto qué quiere decir? Que la visión que se ha perdido se puede recuperar. Entonces, en queratocono es una serie como de pasos. En primer lugar están los lentes de contacto, o sea, en primer lugar están las gafas. Si el paciente no logra ver bien con gafas o quiere ver mejor que con las gafas, entonces viene la opción de lentes de contacto. Tenemos diferentes tipos de lentes de contacto, los primeros fueron los rígidos, los lentes rígidos gas permeables o lentes RPG por las siglas en inglés. Están los lentes híbridos, que son una combinación de un lente blando con una faldilla, de un lente duro con una faldilla de un lente blando. Están los lentes esclerales, que la verdad muchos saben, los que están en mi comunidad, saben que la verdad es que mis lentes de contacto favoritos para pacientes con queratocono son los lentes esclerales. ¿Por qué? Porque son lentes con un riesgo muy bajo de infección, porque son lentes que resultan sumamente cómodos, porque son lentes que mi paciente puede utilizar todas las horas del día, porque son lentes que no se mueven, porque son lentes que no se caen, porque son lentes que son cómodos. Y un lente de contacto, un paciente con queratocono que decide optar por lente de contacto, hay que entender que son lentes de contacto que estará utilizando durante muchas horas en el día. Ahora bien, los lentes de contacto son la bendición para todos los pacientes con queratocono. No necesariamente. Hay lentes de contacto que al paciente con queratocono le aprietan, que le provocan ojos rojos, que la visión se le torna borrosa. Entonces, afortunadamente, también todos estos aspectos de los lentes de contacto también están evolucionando y en el día de mañana te estaremos hablando de los nuevos avances y la nueva tecnología alrededor de los lentes de contacto especiales para mejorar la calidad de vida y la calidad visual de los pacientes con queratocono. Así que si te interesa todo lo que tiene que ver con avances en materia de lentes de contacto, te esperamos en el próximo video que estaremos hablando ampliamente sobre esa parte. Y si el paciente no desea utilizar lentes de contacto o desea combinar ambas alternativas, tenemos las opciones quirúrgicas. Básicamente es utilizar la cirugía para mejorar la visión de los pacientes con queratocono. Ahora bien, ojo, normalmente, la calidad visual del paciente con lentes de contacto es superior a la calidad visual del paciente con cirugías. De las cirugías más extendidas en queratocono está la cirugía de anillos, que son unas estructuras de plástico que se introducen en el espesor de la córnea y de manera mecánica levantan, aplanan. Imagínense a los que son de campo, como yo, en el campo, cuando un árbol estaba creciendo torcido, le ponían una horqueta para hacer que ese árbol creciera más derecho. Entonces, los anillos vienen más o menos a hacer esto, a tratar de levantar. Ahora bien, mientras más avanzado es el queratocono, más grueso debería de ser el anillo para lograr el efecto deseado. Pero mientras más avanzado es el queratocono, más delgada es la córnea y menor es el efecto que logramos con los anillos. Por eso muchos pacientes con anillos están insatisfechos por las expectativas que crearon en torno a la cirugía. Lo que se busca con la cirugía de anillos es mejorar la agudeza visual sin corrección. O sea que cuando no tienes nada o con tus gafas, tu visión sea mejor, pero seguirás teniendo aberraciones visuales, seguirás teniendo dificultad en las noches y seguirás sin tener una visión 100% buena. Por eso, normalmente,
los procedimientos en queratocono tienen que combinarse con el lente de contacto. Con uno mejoro la visión para cuando no tenga los lentes de contacto puestos y con otro entonces llevo esa visión al siguiente nivel, al 100%. Hay una nueva técnica quirúrgica de la que ustedes muchos me han preguntado, que es como la cirugía de anillos, pero son anillos hechos de tejido biológico, que se llama CAERS. De esa técnica quirúrgica también estaremos conversando mañana en el episodio de avances en queratocono. Y finalmente tenemos el trasplante de córnea para los casos de queratocono más avanzados. Tenemos el trasplante de córnea penetrante, donde se cambia la córnea completa. Yo espero que cada vez menos esa técnica quirúrgica quede en desuso y que ya no sea necesario utilizarla, porque logremos que la mayoría de los pacientes que necesiten un trasplante lo reciban antes de desarrollar el hidrops corneal, o sea, de que la córnea se rompa y se genere una cicatriz, porque la técnica de trasplante lamelar tiene tiene un riesgo mucho menor que el trasplante penetrante, y con respecto al rechazo, que es lo que más preocupa a la hora de trasplantar un tejido, el riesgo de rechazo con un trasplante lamelar es prácticamente ínfimo, y cuando tenemos intentos de rechazo, realmente con el tratamiento adecuado, eso se puede recuperar. Hay otras técnicas quirúrgicas de remodelación corneal que están en desarrollo, y de algunas de esas estaremos conversando el día de mañana. Y por último, el que trabaja con pacientes con queratocono tiene que trabajar con pacientes de ojo seco y superficie ocular. Aunque el ojo seco no es una enfermedad que afecte la visión como tal, sí es uno de los factores que más afecta la calidad de vida de los pacientes con queratocono. Picor, ardor, deseo de requerer rascarse, algo prohibido en el paciente con queratocono, inflamación. De hecho, dentro de las hipótesis de por qué el queratocono progresa, guarda relación con la inflamación. O sea que estabilizar al paciente con queratocono de ojo seco y alergias es fundamental. Para ello puede que tengamos que utilizar gotas, antialérgicos tópicos, antiinflamatorios, lágrimas artificiales, inmunomoduladores, y lo que me está dando mejores resultados, terapias para ojo seco. Hay muchas alternativas de tratamiento para ojo seco que están surgiendo. En el día de mañana estaremos conversando sobre alguna de ellas. La que me está dando mejores resultados es la terapia con luz pulsada intensa, y hay otro tratamiento para ojo seco que ayuda a regenerar las glándulas de meibomio, que realmente es la causa, la pérdida de las glándulas de meibomio es la causa del ojo seco crónico en pacientes con queratocono. Esto hasta ahora, espero que este repaso de las características del queratocono les haya sido de utilidad. No se pierdan los próximos temas que estaremos abordando en los próximos días. Gracias por su atención, por haber estado hasta esta parte del día de hoy. Recuerden, el día de mañana estaremos hablando de avances y cómo podemos mejorar la vida de las personas con queratocono. Soy Judith Portorreal, de la República Dominicana. Recuerda, déjame en los comentarios desde dónde estás viendo la semana del queratocono, y también me puedes dejar tus preguntas y cualquier comentario adicional que quieras aportar sobre tu experiencia con la enfermedad. Recuerda suscribirte a la lista de los correos oficiales de la semana del queratocono para que no te pierdas de ningún detalle, y únete al grupo de WhatsApp donde estamos compartiendo al detalle de manera activa toda la información para que no te pierdas de nada. Sígueme en todas las redes sociales, tanto en Instagram como por acá por YouTube. Y nada, nos vemos en avances en queratocono. Bye, bye.